último segmento de Futsal TV. Disfrútalo. Sede de la Federación Venezolana de Fútbol, continuación de esta jornada en la cual con futsal, como ya viene siendo regular desde hace varios años, hace 6 exactamente, premia pues a todos los mejores del año en las diversas, vamos a llamar estamentos, la parte deportiva, la parte gerencial, la compañía es del presidente de la comisión. Rafael, tus palabras en este día. Bueno, darle el reconocimiento una vez más a todos los amigos y amigas que de una u otra manera nos ayudaron nuevamente en este año para que la modalidad siga adelante, y en especial, como siempre lo hacemos cuando tenemos la oportunidad, de darte las gracias a ti, que realmente sin tu aporte, sin tu colaboración, el fútbol sala venezolano no hubiese alcanzado los éxitos que hasta ahora humildemente hemos alcanzado. Hoy hicimos un acto de premiación donde se premiaron a los mejores del año pasado, reconocimiento al esfuerzo y a toda la voluntad que le pone la gente para que esta modalidad salga adelante. Nosotros satisfechos porque desde el punto de vista deportivo comienzan a darse los resultados internacionalmente. Como es sabido, el año pasado en un suramericano sub-20 fuimos a Brasil, quedamos de cuarto. Ahora mismo llegamos de Foz de Iguazú con un tercer lugar. Tenía tiempo que no pasaba una selección por un momento como ese, que definitivamente perdimos un solo partido, que fue por el semifinales con Brasil, y por supuesto estuvimos a punto de alcanzar la final. Salimos de la disputa de la final por golaveraje, pero eso son cosas del deporte. Eso demuestra que se está creciendo. En las eliminatorias para ir al mundial, por primera vez quedamos de quinto, lo ideal, y habíamos trabajado y estamos trabajando para que eso sea un objetivo, cumplir el sueño que tenemos, que es de ir al mundial de la modalidad. Quiere decir que estamos haciendo las cosas bien. Aquí ahora mismo el Club Guerreros del Lago sale este fin de semana a la Asunción, Paraguay, a disputar la primera Copa Libertadores de fútbol sala. En el femenino estamos haciendo la Liga Nacional Femenina. De hecho, vamos a hacer también Copa Libertador en Chile, que el campeón de esa Liga Nacional Femenina va a Santiago de Chile a la primera Copa Libertadores Femenino. Estamos también organizando la Sub-20 femenina, que tenemos suramericano del 15 al 22 de julio en Paraguay. Es decir, continuando día a día el trabajo que permanentemente sabemos hacer, como es tratar de que esta modalidad llegue a todos los rincones de Venezuela y sea la número 1 en el país, que ese es realmente el objetivo que nos hemos propuesto nosotros para los próximos años. Hoy no la tenemos ella acá porque está en Panamá, está en el exterior, pero creo que todos la conocen la mayoría de los que estamos acá porque seguimos el futsal desde hace tiempo y desde ese primer programa de Futsal TV, de cuando era una jovencita, hoy ya una mujer adulta. También la hemos visto en la pantalla y todos saben quién es. Antonella González. Por no estar presente, retira la placa Antonio da Silva. Aquí todos los que han estado presentes durante todos estos años en este acto van a decir que es una dictadura, ¿no? La que tiene la persona que siempre recibe este reconocimiento. Pero es que hay una gran verdad. O sea, creo que todavía no vamos a decir que hayan aparecido programas, a lo mejor algunos, otros, pero para nosotros sigue siendo nuestro gran aliado y para nosotros sigue siendo el programa que representó y representa el gran crecimiento del futsal en Venezuela por todo lo que ha abierto, tanto a nivel de medios de comunicación como todo por lo que ha abierto dentro del desarrollo y la formación del fútbol sala a nivel nacional. Este programa es Futsal TV de Venezuela. Antonio da Silva. Una anécdota, cuando comenzamos con esto, yo tenía pelo, él tenía pelo, tú no tenías pelo. Así, sí, para que saque la cuenta si le hemos echado o no.
Viste a tu equipo con la marca italiana Leggea, calidad internacional pagada en bolívares. Pedidos por el email futsaltvmeridiano@gmail.com. Esta es la oportunidad de invertir en el cardio para tu gimnasio. Repotencia tu gimnasio con la nueva elíptica RT240 de la marca brasilera Movement, líder del mercado fitness de Latinoamérica. La elíptica RT240 combina confort, diseño y desempeño en un modelo práctico y compacto. Monitoreo cardíaco en pantalla y 8 niveles de resistencia. La elíptica RT240 de Movement es una máquina cardio para gimnasios comercializada por Tecnosport. Tecnología deportiva.